No veo cosas neutras. Lección 17 de un curso de milagros. Hoy vamos a dar un paso más en nuestro entrenamiento mental en la dirección de identificar causa y efecto. La causa siempre es el pensamiento. El pensamiento es lo que ocurre primero en la mente. No parece ser así debido a nuestra experiencia, que parece que lo que primero suele ocurrir es el estímulo en el mundo. Pero no es verdad. Jesús nos va a llevar un pasito más a empezar a reconocer que lo que primero ocurre es el pensamiento. Y al no ser neutro, como ya nos dijo en la lección anterior, y al ser la percepción, es decir, el mundo que vemos y cómo lo interpretamos, una consecuencia del pensamiento, entonces tampoco puede ser neutra. Recuerda que cada pensamiento acarrea o paz o guerra. Así la interpretación o la percepción de cada cosa que vemos ya viene sesgada, o está cumpliendo el propósito de afianzar la idea de la separación y la culpa del ego, o está llevándonos un paso más a la liberación de esta locura y a la aceptación de la expiación para nosotros mismos. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, date entonces una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Y como siempre, recuerda antes de comenzar tu trabajo con la lección, hacer una lectura sosegada de todo el material. Empecemos pues con la lectura y comentarios de esta lección de hoy. No veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es desde todo punto imposible. Nos dice Jesús en el curso que la percepción es un deseo colmado. Por ejemplo, en el prefacio, ahí nos dice Jesús, el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero, miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. No podemos valernos de la percepción como testigo de lo que es real. La percepción es altamente variable y la realidad, lo que Dios creó, es inmutable. Es desde todo punto de vista imposible en el contexto que nos presenta el curso que la percepción, es decir, que lo que nuestros sentidos nos muestran y la interpretación que hacemos de ello sea la causa de la realidad. El pensamiento siempre tiene lugar primero, no es nuestra experiencia. El mundo no piensa así, lo dice Jesús, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que aprender que es así en verdad como funciona nuestra mente. Hay mucha resistencia a esto, porque si la mente es la causa, ya no se puede escudar en la defensa que ha elegido, que es el mundo, para seguir albergando pensamientos de ataque. Cuando empezamos a entender que no estamos disgustados por la razón que creemos, que estamos enfadados porque estamos viendo un mundo sin significado, se empieza a traer a nuestra conciencia que es de mentalidad de lo que tenemos que cambiar y no de los efectos en el mundo. A pesar de la miríada de cosas, porque el mundo de los efectos está diseñado para despistarnos, que pudiéramos estar viendo
Solamente hay dos categorías para nuestros pensamientos: los que refuerzan el sistema de odio, de culpa y de separación, o aquellos que nos llevan a dar pasos hacia el perdón de toda esta locura y a la aceptación de la expiación. Nunca estamos decidiendo, tal y como por ejemplo te diría en el capítulo 30 del texto en la sección reglas para tomar decisiones. Nunca estamos decidiendo por nuestra cuenta. O bien elegimos el sistema de pensamiento del ego, o bien elegimos el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, la cordura que permanece en nuestra mente, para que sea nuestro guía. Y aquel guía al que elijamos, de eso podremos atestiguar si aprendemos a observar imparcialmente nuestras percepciones del mundo. Y de eso trata justamente este entrenamiento mental, que en el día de hoy es un paso más en esa dirección. Sigamos entonces con la lección. Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego mira a tu alrededor, dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir: no veo un o una neutro o neutra, porque mis pensamientos acerca de no son neutros. Podrías, por ejemplo, decir: no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros. No veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y, por lo tanto, realmente feliz. Observa que la práctica de hoy transcurre con los ojos abiertos y en realidad no hay ninguna diferencia entre lo que estamos percibiendo y lo que estamos pensando. En la idea de hoy se nos ayuda un poco más a que pasemos de largo esta jerarquía de ilusiones, estos grados de verdad, la primera ley del caos, tal y como nos dice en el capítulo 23, porque vamos a aplicar de manera imparcial la idea de hoy a lo que percibamos durante el ejercicio, independientemente de nuestros juicios o calificaciones al respecto. Es elegir ver esto de esta forma como empezamos a compartir la interpretación que el Espíritu Santo tiene de todas las cosas. No importa si crees que es animado o desanimado, vivo o muerto. Lo que estamos experimentando aquí, Jesús nos está diciendo que no se trata de la vida, ya que, tal y como nos dice en el curso, la vida se encuentra en el cielo, tal como Dios la creó. Lo que estamos experimentando aquí es un efecto de la creencia en lo que no es vida, es decir, en la separación de la fuente. Gracias a las categorías del ego y a las jerarquías de ilusiones, podemos nosotros dentro de esta ilusión sentir que algunas cosas están vivas y otras están muertas. Pero en realidad no hay nada fuera de la mente. No somos conscientes todavía de lo que es un verdadero gozo, porque los pensamientos que tenemos son un reflejo de este sistema de pensamiento del ego, en el cual, por la dualidad, hay unos pensamientos que transmiten dolor y hay otros que transmiten placer. Pero placer y dolor, tal como nos dice en el curso, son lo mismo, porque los dos dan fe de la existencia del sistema de pensamiento del ego y una propaganda acerca de la realidad de la separación. La verdadera dicha, el verdadero gozo, procede de hacer la voluntad de Dios y de aceptar los pensamientos reales que tenemos en unión con la mente de nuestro Padre. Y es el propósito de la práctica del curso del entrenamiento de mental y de la práctica del perdón, alcanzar y conservar un estado de paz que nos ayudará cada vez más a atravesar todas las defensas que hemos elegido entre el amor, la dicha, el gozo y nuestra conciencia de él. Se recomiendan 3 o 4 sesiones de práctica concretas e incluso si experimentas resistencias, son necesarias cuando menos 3 para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. Jesús nuevamente vuelve a sacar el tema de las resistencias y del miedo que tenemos a su mensaje, y lo dice en muchas partes del libro de ejercicios, no lo dice en balde.
En realidad, tal y como nos dice también en el texto, en el capítulo 2, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Dicho miedo hará que todas nuestras resistencias, tergiversaciones del material y mala práctica de los ejercicios se presenten. Basta saber que vas de la mano de Jesús y hacer lo mejor que puedas las instrucciones que te dice. Y es muy aconsejable respetar nuestro miedo si lo vemos aparecer, entendiendo de cuál es la razón de la que esté ahí, y en el caso de hoy, por ejemplo, llevar como mínimo 3 sesiones y quizás no el minuto de duración, pero sí un poquito menos. Estamos aprendiendo a ser conscientes de las elecciones de la mente que hemos querido sepultar en el olvido con la fabricación de un mundo y la fabricación de cuerpos con los que nos hemos identificado. Es de la mano del espíritu, como amable, pero vertiginosamente vamos a tomar conciencia de cuál es la verdadera causa y de cuáles son los efectos. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.